¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, hermanas? Soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y en este momento quiero reflexionar con ustedes un tema que me pidieron que compartiera, que es el poder de la oración. Entonces vamos a ver ahorita en unos pocos minutos, no va a ser un tema largo. Lo importante es que entendamos el poder de la oración y cómo es importante en nuestra vida. El primer punto que debemos de ver es qué es la oración y qué no es la oración. Porque a veces nosotros creemos que para orar tenemos que aprendernos todos los rezos que estemos. Si compramos un librito y dice libro de las oraciones y las utilizamos, y esa es una manera de orar y es bueno, eso se le llama rezar. Cuando yo rezo el Padre Nuestro, cuando yo rezo el Credo, cuando yo rezo la Salve, el Ave María, estamos orando a través de los rezos que ya están estipulados y que nosotros repetimos. El problema que podemos caer en eso es que a un periquito, de hecho han puesto en internet a veces videos de periquitos que están rezando el Padre Nuestro o que están rezando el Ave María. A un periquito se le puede enseñar eso y lo pueden repetir. Y ese es el error que nosotros podemos cometer. Si yo digo, por ejemplo, los sacerdotes, los diáconos, las religiosas y algunos laicos rezamos la liturgia de las horas. Y en la liturgia de las horas rezamos algunos salmos, himnos, leemos una lectura breve, pero a veces caemos en el error de hacerlo ya por rutina o el rezo del rosario. Lo rezamos como periquito y no nos deja nada. Ese es el problema cuando usamos esos rezos de esa manera. Es bueno utilizarlos, pero medítalos. Trata de que realmente cumplan lo que debe cumplir una oración en tu vida, que vamos a ver ahorita. Yo les digo, cuando la gente me dice, es que yo no sé hacer oración, porque los rezos que me enseñaron ya se me olvidaron, porque me los enseñaron de niño. Yo les digo que la mejor manera de orar es hablar con Dios. Hablar es platicar con Dios. Orar es platicar con Dios, platicarle tus problemas, platicarle tus éxitos, tener un diálogo con Él. Mira, hay varios tipos de oración. Primero podemos hablar de la oración de petición, que es la que más utilizamos. La otra es la oración de intercesión, que hoy en día nos piden mucho pedir por los hermanos enfermos y es bueno hacerlo. La otra es oración de agradecimiento, de acción de gracias al Señor por lo que nos ha dado, que la oración más grande de acción de gracias es la Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias. Otro tipo de oración es la de alabanza, darle gloria y alabanza a Dios por lo grande que es en nuestra vida. Normalmente nosotros nos clavamos más en la primera tipo de oración. Solamente pedimos y vamos a misa a veces a pedir. No vamos a dar gracias, no vamos a agradecer. De hecho, a veces anotamos en las intenciones de la misa. Quiero que anoten en acción de gracias por el cumpleaños de mi papá o porque yo cumplí años, pero no voy. Nomás quiero que ahí en la misa la mencionen. O quiero pedir por el eterno descanso de mi abuelita y de mi papá y los anoto en la intención, pero no voy. O sea, ese no es una oración de acción de gracias. Hay que estar presentes. Un tercer punto que podemos ver es cuál es el objetivo de la oración. ¿Por qué oras? Y si vemos los tipos de oración, pues puede estar relacionado. ¿Cuál es el objetivo de la oración? Pedirle una gracia al Señor. ¿Y cuál es el objetivo de la oración? Pues darle gracias a Dios por algo que me hizo. Pues eso pudiera ser, pero yo creo que el principal objetivo de la oración debería de ser mantener una estrecha comunicación y relación con Dios. Ese debe de ser el objetivo. Es como cuando tú tienes un amigo. Imagínate que tienes un amigo que tú dices que es de tus mejores amigos, pero nunca vas, nunca lo visitas, nunca lo frecuentas. Repito, ahorita por la pandemia a veces no hay las reuniones de amistad que teníamos, pero está el teléfono. Seguimos en contacto por Facebook, por Instagram, en las redes sociales, nos hacemos llamadas. Cuando tú alimentas esa amistad a través del contacto frecuente, la amistad se hace más firme. Cuando tú dejas en el olvido a esta persona, ya no le hablas, ya no lo buscas, se va enfriando esa relación. Entonces la oración principalmente debe tener como objetivo mantener mi relación constante con Dios, que es un amigo a quien yo amo y con quien quiero tener contacto frecuente. Ahora, ¿es necesario hacer oración?
Dios necesita que le digamos las cosas y Él se supone que Él ya conoce todo. ¿Para qué necesitamos pedirle o decirle? Precisamente, Dios no necesita de nuestra oración. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Y tan es necesario que, mira, Jesús lo demostró y ahorita lo vamos a ver con acciones concretas. Jesús era un hombre de mucha oración, pero incluso los discípulos les decían, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. O sea, los mismos discípulos veían la necesidad de orar. ¿Qué beneficios tenemos cuando nosotros oramos? Aparte de lo que decíamos de estar en esa comunicación con Dios. Bueno, uno de ellos puede ser como primer punto el desahogo o la catarsis. El simple hecho de expresar tu problema hace que el problema sea menos pesado para ti. Simplemente el hecho de expresar tu necesidad haces que veas con más claridad. En psicología los psicólogos le llaman hacer catarsis. Si tienes algo, un dolor, una angustia en tu corazón y la expresas, ay, es como si te desahogaras. Por eso cuando sales del confesionario, sales hasta que quisieras volar, porque te quitas toda la carga que traías sobre la espalda. Entonces, ese es un beneficio de la oración. Otro beneficio puede ser la fortaleza, porque tú le puedes pedir a Dios que sane a tu ser querido y sin embargo Dios no lo sana porque tiene otros planes para él, tiene otros planes mejores para él de que ya esté en su reino y se muere. La fortaleza que te va a dar el Señor por esa oración te va a ayudar a salir adelante de esa situación. Entonces, es bien importante tener claro que la oración no es nada más para pedir y no estamos esperando. Miren, a veces nosotros decimos los tiempos de Dios son perfectos y decimos entonces, y sobre todo cuando a otra persona le estamos tratando de ayudar a tener consuelo, le decimos, no hombre, mira, no te preocupes, los tiempos de Dios son perfectos, Él va a saber el momento en el que te va a cumplir. Pero cuando nos toca a nosotros estar en el sufrimiento, caray, ahí es donde ya no nos queda tan claro que los tiempos de Dios son perfectos, porque queremos ya, lo que te estoy pidiendo, Señor, lo quiera ahorita, ¿no? Pues ya después, ¿para qué? Pero el Señor conoce. Miren, a veces incluso nosotros pedimos cosas que ni necesitamos. O sea, pedimos, yo me quiero sacar la lotería, me quiero ganar la casa del TEC. ¿Realmente necesitas eso para ser feliz? O sea, realmente por eso dice la palabra de Dios que nosotros no sabemos pedir, que tenemos que acercarnos al Espíritu Santo para que Él sea el que nos dé la sabiduría y que Él nos enseñe cómo pedir y que Él pida por nosotros. Fíjense, Jesucristo durante su vida nos enseñó siempre que era un hombre de oración. Él tenía una vida, una agenda muy ajetreada, muy llena, desde la mañana, desde el amanecer hasta el anochecer, se pasaba, como dice la palabra de Dios, haciendo el bien, pero eso implicaba atender muchos enfermos, eso implicaba expulsar muchos demonios, eso implicaba andar por todos lados y eso es un desgaste tremendo para una persona. Entonces Jesús buscaba sus momentos. A veces nosotros decimos, es que yo no tengo tiempo para hacer oración porque tengo mucho trabajo, ya llego cansado a la casa. Jesús se daba sus tiempos. Acuérdense, cuando iba a elegir a sus 12 apóstoles, dice la palabra de Dios que Jesús estuvo toda la noche orando. Toda la noche. Nosotros no podemos orar ni una hora. Vamos al Santísimo a veces a una hora santa y nos estamos durmiendo. Vamos a misa y nos estamos durmiendo. Estamos rezando el rosario y nos quedamos dormidos. Por eso cuando Jesús, fíjense, ahí Jesús iba a tomar una decisión y se puso toda la noche a orar. Pero en la noche del huerto de Getsemaní, Él se llevó a Pedro, Santiago y Juan, se alejó un poco de ellos para orar, porque Él ya sabía que se le venía un momento difícil. Y en ese momento de flaqueza, Él le dijo al Señor, si es posible, aparte de mí este cáliz. Y Él, como Dios que es, pudo haberlo hecho sin necesidad de pedírselo al Padre. Jesús es Dios, Él pudo haber hecho, pero le dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí Jesús nos enseña cómo debe ser nuestra oración en los momentos de necesidad. Ahorita en esta pandemia,
Nosotros pedimos por nuestros familiares que están enfermos y claro que pedimos la salud para ellos. Claro que necesitamos y queremos que se recuperen y que se reintegren a su vida. Pero tenemos que hacerlo con la fe en el que el Señor va a hacer lo que sea más conveniente. A lo mejor no para mí, a lo mejor para ese hermano enfermo que está sufriendo, que lo más conveniente es ya dejar de sufrir y estar con él en el cielo. Por eso sí debemos de pedir a Dios por nuestra salud y por la salud de nuestros seres queridos, pero decirle como Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es una manera muy hermosa de hacer oración. Otro ejemplo donde la oración de Jesús fue efectiva y muy valiosa, lo vemos en la resurrección de Lázaro. O sea, Jesús lloró porque a pesar de que se veía que iba a resucitar a Lázaro, lloró por solidaridad, por la tristeza que le daba esa muerte, pero sobre todo por la falta de fe de los demás. Porque en su oración le dice al Señor, Padre Celestial, te doy gracias porque porque me has escuchado. Y dice, tú siempre me escuchas, pero lo digo por todos estos que están a mi alrededor. Incluso cuando iba de camino hacia la casa de Lázaro, llegan, no miento, perdón, esto es en la resurrección de la hija de Jairo, que es otro caso similar. Cuando ya iba de camino, se acercan y le dicen a Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. Y Jesús le dice le dice a Jairo, no temas, no sufras, basta que tengas fe. Eso es lo importante también en nuestra oración. Es una oración que debe ser hecha con fe, pero con una fe y confianza tal en Dios, que yo sé que sea cual sea el resultado de mi oración, va a ser la voluntad de Dios y va a ser lo mejor. Dice la Sagrada Escritura, todas las cosas suceden para el bien de los que aman al Señor. Y yo no sé por qué murió mi papá, yo no sé por qué murió mi hermano, yo no sé por qué murió mi nieto, qué bien me pudo haber dejado eso. Solamente el Señor me los va a hacer ver cuando esté frente a Él. Pero sigo adelante porque se los entregué con amor y porque sé que ellos llegaron aquí por amor y por amor regresaron con Dios. La multiplicación de los panes, también el Señor dice que levanta los ojos al cielo, da las gracias y hace la multiplicación de los panes. Hay muchos ejemplos donde podemos ver la eficacia de la oración. Ahora, ¿dónde hay que orar? ¿Cómo hay que orar? Hay personas que me dicen, oye, diácono, yo rezo el rosario mientras voy manejando al trabajo. ¿Está bien o está mal? Pues mira, mi hermano, es mejor que ir escuchando música pagana o que ir echándole pestes a las personas que se te atraviesan. Si tú vas rezando el rosario, obviamente tienes que ir haciéndolo con cuidado de no causar un accidente, pero eso te va a dar paz entre todo ese mar de tráfico en el que vas. Claro, es mejor hacer que dediques un momento de oración en tu casa. Cuando vas en el carro y pasas por una iglesia y te persignas y dices, ay Padre Señor, cuídame, que llegue bien a mi trabajo. Está bien, es una manera de hacer una oración rápida ahí mientras vas al trabajo. Pero ¿por qué no te levantas unos 10 minutos antes de salir a trabajar y ahí haces la oración? Señor, ya me voy a trabajar. Cuídame, protege mi camino, protege mi día. Te lo encargo, te lo ofrezco y te pido que llegue con bien y de regreso a mi casa. Es más efectivo. Cuando tú rezas el rosario, mira, a veces decimos, voy a la iglesia y me pongo enfrente y hago golpes de pecho para que la gente que me vea que estoy orando. El Señor Jesús dice, cuando quieras orar no seas como esas hipócritas que hacen mucho ruido para llamar la atención. Enciérrate en tu cuarto y tu Padre que está en lo secreto verá lo que estás haciendo. Esto no debe de ser pretexto para los que dicen, yo no voy a la iglesia porque no necesito, yo con que esté en la casa. A la iglesia también hay que ir a cumplir el mandamiento de Dios. Jesucristo iba al templo. Desde niño lo enseñaron a ir al templo a cumplir con lo que su fe y su religión le pedía. Entonces, eso es. Ahora, la gente que dice, ¿cómo hago la oración? Es que yo no sé, no sé hablar, yo soy muy corto de palabras. Mis hermanos, no necesitas echar mucho rollo para hacer oración. Qué bueno que te salga. Yo veo personas que se expresan de una manera tan bonita y que, Señor Padre Santo, yo te pido, y qué bueno que Dios les da ese don. Pero si Dios no te dio a ti ese don,
Acuérdate la segunda manera que te dije de cómo orar, platicar con Dios. Platícale tus necesidades, no porque Él no las conozca, porque quiere estar en ese diálogo contigo. Platícale tus sufrimientos, platícale tus éxitos. Él quiere también gozar de los éxitos tuyos. Y te voy a poner unos ejemplos de cómo no es necesario decir muchas cosas para orar y para que esa oración sea efectiva y poderosa. Te voy a poner 3 ejemplos muy claros. El primero, el ciego Bartimeo. El ciego, cuando Jesús iba camino a Jericó, había un ciego en el camino que cuando supo que era Jesús el que iba pasando, le dijo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esa fue su oración. Incluso a veces dicen, es que el rosario es repetitivo y no... En la noche del huerto que te decía ahorita, Jesús 3 veces hace lo mismo. Jesús va, dice: Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz. Regresa, encuentra a sus discípulos dormidos y les dice: no pudieron velar ni orar una hora conmigo. Y luego va y 3 veces hace lo mismo, repite la misma oración al Padre. Aquí este ciego Bartimeo dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La gente lo quería callar, la gente le decía: no molestes. Y él gritaba con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es una oración corta, pero con persistencia y sobre todo con fe. Y Jesús le dice: tráiganlo aquí. Y le dice Jesús: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y dice: Señor, que vuelva a ver. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, recupera la vista. Fue una oración muy corta: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Otra oración muy corta y muy efectiva. ¿Recuerdas a Jesús en la cruz? Estaban dos ladrones. La piedad popular dice que eran Dimas y Gestas, el buen ladrón y el mal ladrón. Hasta nombre les pusimos, aunque no dice en la Sagrada Escritura. Pero yo me pregunto, ¿realmente era un buen ladrón y un mal ladrón? ¿O eran criminales? Porque la cruz era el castigo más duro. Por eso se lo dieron a Jesús. Porque le quisieron castigar con el castigo que se le da a los peores criminales. Era rebajarlo como a cualquier criminal, el colgarlo en la cruz. Entonces estos dos eran criminales. Y uno de ellos siguió con su corazón emponzoñado y siguió recriminando a Jesús: si eres el hijo de David, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero el otro tuvo un momento de conversión, tuvo un momento de iluminación en el que le dijo a Jesús una oración tan corta. Y por eso hay quien dice que es el buen ladrón, porque le robó a Jesús el perdón y le robó a Jesús el reino de los cielos. Porque él lo único que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es una oración corta, tan poderosa, que Jesús, nosotros con nuestra mente y lo que conocemos ahorita del purgatorio, con nuestro juicio humano, diríamos: bueno, esta persona era un criminal y Jesús tiene perdón para todos si se arrepienten de corazón, pero mínimo lo va a hacer pasar por el purgatorio, porque dice que nadie entra al cielo con un corazón manchado. Y sin embargo, la respuesta de Jesús fue: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, puede una persona necesita fuerza ir al purgatorio a librarse, a purificarse. Eso nosotros no tenemos la potestad. Jesús puede hacerlo como lo hizo con esta persona. Pero mira, mi hermano, ya con que me aseguren que voy a llegar al purgatorio, para mí ya sería ganancia. Porque el purgatorio a veces lo vemos como un lugar de sufrimiento, pero es un lugar de purificación. El lugar de sufrimiento es el infierno, porque ahí si vas, de ahí ya no sales. Nadie sale de ahí para acá, dijo el Señor. Pero del purgatorio ya tienes garantizado el cielo. Cuando una persona entra en el purgatorio, ya tiene ganado el cielo, solamente tiene que terminar de purificarse. ¿Cuánto va a tardar? No lo sabemos, porque los tiempos de Dios no se miden con meses y años. Pero lo que sí es cierto es que los que están en el purgatorio van a entrar directamente al cielo una vez que queden purificados. Entonces, estas dos oraciones tan cortas y tan poderosas te dicen a ti que no necesitas hacer mucho. Claro, a veces tienes que ser persistente
Miren, un ejemplo muy claro y que ya no es bíblico, pero que es dentro de la historia de nuestra iglesia, es el caso de San Agustín. San Agustín estuvo mucho tiempo descarriado y fuera de la iglesia y probó con los maniqueos, probó muchas religiones o muchas cosas fuera de Dios. Pero la oración de su madre, Santa Mónica, persistente, logró la conversión de San Agustín. Entonces, mi hermano, a veces a lo mejor no te va a tocar ver, a lo mejor tú mueres antes de que logres la conversión de tus hijos, pero el Señor va a tener en cuenta todas esas oraciones que haces y lo que hagas cuando estés allá con Él y un día va a lograr. Él tiene medios directos para salvarnos, que son los sacramentos, pero también tiene maneras indirectas que solamente Él conoce. Antes decían que cuando un niño moría sin bautizar no podía entrar al cielo porque no tenía ningún sacramento. Pero Señor, el Señor es un Dios misericordioso. Y decían, es que están en el limbo. El limbo no existe. El Señor es un Dios misericordioso, es un Rey de justicia, de amor y de paz. Ojalá que estas pequeñas reflexiones acerca de la oración te ayude a entender un poquito. Y solamente te recuerdo, el motivo de la oración, de hecho la oración es una respuesta. A veces creemos que cuando yo oro, yo tomo la iniciativa de platicar con Dios, pero el Señor siempre ha sembrado en nuestro corazón la necesidad de Él, porque Él no nos necesita, pero nosotros sí necesitamos. Dice San Agustín, venimos de Dios y nuestra alma no tendrá descanso hasta estar con Él. Entonces, ojalá que cuando nosotros oremos seamos conscientes que estamos respondiendo al llamado de Dios a tener esa relación de amistad y que esta oración sea continua, que no sean oraciones esporádicas mientras voy en el carro, mientras estoy en el metro, sino que tengamos una vida de oración en la casa, porque eso nos va a fortalecer espiritualmente. Ojalá que esta reflexión les sirva, mis hermanos. Les pido su oración por mí y yo hago mi oración por todos ustedes para que juntos podamos tener el reino de Dios aquí en la tierra. Les mando un fuerte abrazo, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídense mucho, que estén bien.